¿Qué tal, amigos del MIA? Pues aquí estamos otro año más celebrando, un año más que suman 8 años del Museo Interactivo sobre las Adicciones, el único museo en el mundo, el único con esta temática, y está en Culiacán, Sinaloa, y es un orgullo, es un honor para nosotros seguir celebrando y sumándole años a esta historia de prevención de adicciones. Y en esta ocasión, pues nos emociona mucho, es muy honrado para nosotros tener una vez más a alguien de nuestros amigos de CONADIC, y en esta ocasión, pues darle la bienvenida a Jorge González Olvera, que es el director de la CONADIC. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos a todos. Muy bien, muchísimas gracias. Pues gracias por acompañarnos. Siempre para nosotros es un placer que CONADIC esté sumándose a la labor preventiva del Museo Interactivo sobre las Adicciones y acompañándonos, obviamente, en estos momentos tan importantes. Te doy la bienvenida a nombre del director del proyecto, Luis León, y también del director del Instituto MIA, Bruno Bernal, y a nombre de todo el equipo del Instituto MIA que hace esta labor, y que también estamos muy contentos y emocionados por estar aquí contigo. Y ahora en esta ocasión vamos a platicar sobre construir y reconstruir nuestro cerebro, Jorge. Julieta, muchísimas gracias. Bueno, el nombre de la plática en realidad lo pienso mucho en términos de la neuroplasticidad que tenemos en el cerebro. La palabra construyendo me refiero mucho a cómo es que a lo largo de la vida, a lo largo de nuestro desarrollo, de la convivencia con nuestros padres, con nuestros iguales, es que finalmente construimos nuestro cerebro. El cerebro lo construimos no solamente biológicamente, no solamente con los genes que nos han tocado, sino también una parte importantísima es construida socialmente, con nuestras interacciones, con nuestra familia, con las personas más próximas, cómo construimos relaciones significativas, cómo construimos cosas que nos interesan. Entonces es muy, muy importante porque el cerebro es un órgano muchísimo más plástico de lo que habíamos pensado por décadas, bueno, por muchísimo tiempo atrás, que en las clases de neurociencias que me tocaron a mí en la universidad, siempre nos hablaban de las neuronas, de los circuitos, pero no dejaba de quedar una impresión de que el cerebro como que quedaba de una sola manera, que solamente lo que había ocurrido en la infancia era lo que nos iba a tocar pues, para siempre, ¿no? O lo que biológicamente nos había correspondido. Y ese es el motivo por el que me interesa conversar ahora acerca de la neuroplasticidad, tanto en el desarrollo como en los problemas que están relacionados con el consumo de sustancias y también cómo recuperarnos de los problemas que acarrea algunas sustancias y el consumo problemático. Aquí, Jorge, tengo una duda. ¿Qué es, en términos más amigables, la palabra neuroplasticidad? Perfecto. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el sistema nervioso para generar nuevas conexiones y también nuevas neuronas. Entonces, decimos que tenemos las nuevas conexiones, le llamamos desde las neurociencias, sinaptogénesis, y la generación de nuevas neuronas le llamamos neurogénesis. Importante, ocurre a lo largo de toda la vida. Hace muchísimo tiempo, Santiago Ramón y Cajal, que fue uno de los investigadores del siglo XIX que pudo describir a las neuronas, nos decía en sus textos que el tejido nervioso no se iba a modificar una vez que se haya construido. Y esto es lo que le llamamos el dogma de Ramón y Cajal. Afortunadamente es algo que no se sostiene tanto porque sabemos que el cerebro acaba reconstruyéndose todos los días. Es como una gran ciudad, ¿no? Y les voy a contar un tema. Por mucho tiempo me tocó hacer investigación, participar en investigación sobre conectividad cerebral empleando resonancia magnética funcional. Y para poder entenderlo, cómo se hace la visualización de las nuevas conexiones, uno tiene que entender esta capacidad de reconstrucción. Una ciudad grande, yo vivo acá en la Ciudad de México, que tiene como 20, 25 millones de personas, a veces cierran por obras una gran vía primaria o dos, y en pocos minutos
todo el flujo de coches va tomando pequeñas callecitas. Si esas obras permanecen bloqueadas durante 3 días, las callecitas se convierten casi en vías primarias, se va cambiando todo el tiempo. Igual es el cerebro. En tanto que tenemos algo que nos interesa mucho, empezamos a hacer circuitos que se facilitan más y más y más. Y probablemente este sea una de las claves para que podamos ser resilientes frente a muchos problemas a lo largo de nuestra vida. Las sustancias son uno de ellos, especialmente porque uno de los circuitos que define en buena medida cómo vamos regulando el ánimo y hacia dónde vamos a dirigir nuestras actividades es el circuito de motivación y de recompensa. Y este lo podemos modificar desde muchísimos aspectos. Quizá los más interesantes desde mi punto de vista es todo lo que hacemos para que haya cosas relevantes, cosas que nos sean interesantes, para que cuando cualquiera de nosotros estará en contacto o esté en contacto con alguna sustancia que tiene potencial adictivo, sea mucho menos relevante. Y esto está muy bien documentado, afortunadamente, en las últimas investigaciones con modelos animales, pero también con humanos. Es muy interesante esto, Julieta. Por eso me parece importante aclarar la neuroplasticidad. Si hacemos ejercicio, nuestro cerebro se modifica. Si leemos cierto tipo de cosas, nuestro cerebro se modifica. Si aprendemos a meditar, a tocar un instrumento, quiero aprender a tocar el cello, voy a hacer neuroplasticidad solamente por estar dedicando todos mis sentidos en una condición que me motiva mucho y voy a generar nuevas vías. Ese es el punto más interesante de la neuroplasticidad. Todos los días cambiamos nuestras conexiones. Qué padre esta parte, Jorge, y me gusta mucho cómo lo explicas comparado con una gran ciudad y que muchas veces la ciudad está formada no solamente por lo que son calles, edificios, casas, sino que la hacemos todos presentes con las actividades. No solamente la ciudad tiene vida o actividad por sí sola, sino que hay muchas cosas que aportan y que le dan vida. Quiero hacer una pausa para presentarte el lugar en donde estoy, Jorge. Es una parte de nuestro museo interactivo sobre las adicciones y le llamamos el pulmón del tabaco. Estamos dentro de un pulmón y no sé, ahorita que mencionabas lo de las calles y todo eso, veo el fondo que tengo yo atrás y me lo imaginé perfecto, incluso comparado también con el cerebro podría ser. Y me surge la duda, por ejemplo, ¿qué pasa cuando ya, siguiendo el ejemplo de la ciudad, qué pasa cuando esta ciudad ya entonces empieza a tener problemas, no sé, llamémosle de contaminación, cuando ya hay sustancias que están afectando el desarrollo de la ciudad en sus actividades, cuando ya los habitantes de la ciudad están viéndose afectados también por algo externo a lo que es la ciudad? ¿Cómo podríamos aquí entonces hablar sobre el consumo de una sustancia que empieza a hacer que funcionen las cosas diferentes? Interesantísimo, Julieta. Yo cada vez que toco el tema de cuando empezamos, cuando cualquiera de nosotros tiene contacto con una sustancia, siempre me interesa saber o preguntar o cuestionarnos qué es lo que pasó antes, por qué la presencia de una sustancia se volvió interesante, por qué se volvió relevante, por qué le dimos tanta importancia cuando a lo mejor a muchas otras personas sabemos que cerca del 90% de las personas que tienen contacto con una sustancia que tiene potencial adictivo van a lograr o no se van a enganchar de la sustancia. ¿Por qué? ¿No? Entonces, bueno, esta parte previa me parece bien importante. Cuando estamos haciendo cosas que nos interesan, cuando tenemos este sentido de conexión con las demás personas, cuando somos, además, estamos en relaciones en donde es claro que esta necesidad de conexión es recíproca, cuando alguien nos escucha, cuando alguien está buscando entendernos, muy probablemente el uso de cualquier sustancia se vuelve mucho menos relevante. Nuestro cableado cerebral está hecho, nuestro hardwire, ¿no? Digamos, los cables están diseñados para conectar con otros humanos, en primer lugar, y para ayudarnos unos a los otros. Eso es lo que parece prevalecer en casi todos los estudios. ¿Y qué ocurre? Cuando dejamos de conectar, cuando no tenemos esta sensación de estar
compartiendo o de estar entendiendo cuáles son los procesos de pensamiento y de emoción de los demás, es cuando buscamos qué nos pueda anclar a pertenecer, a ser aceptados, a mitigar un dolor que no podemos compartir o que no tenemos, no contamos con las palabras para explicar. Y entonces es cuando la presencia de una sustancia se hace enormemente relevante. O sea, cuando el empezar a consumir, bueno, no tiene mucho problema, pero me permite estar en un grupo, ¿no? ¿Cuántas personas hemos escuchado que cuando han tenido los primeros consumos de alcohol no les es agradable? O de tabaco, ¿no? Al contrario, las imágenes que vemos pues, en las películas o que vemos en con los conocidos es que en los primeros contactos con el tabaco nadie los goza. ¿No? Más bien es como para pertenecer con los amigos, para romper una regla, por lo tanto ya soy un poco parte de. Y esto es a lo que me refiero con la conexión. Si esta parte de estar conectados nos funciona, se va haciendo menos relevante lo demás. El tema es qué pasa cuando no tuvimos esta construcción de circuitos que nos motiven hacia todas las cosas que estamos haciendo de manera suficiente y va ganando el interés por el efecto de alguna sustancia que inicialmente mitiga un problema. Puede ser que nos reduzca la ansiedad social, como ocurre con el alcohol, ¿no? Tenemos no tantas habilidades sociales para acercarnos a una chica, para acercarnos a un grupo de amigos, para conocer algo que parece interesante, y la presencia de alcohol parece facilitarlo, como ha ocurrido en todo el mundo, y en ese momento el riesgo no es tan severo. Sin embargo, cuando paulatinamente la asociación de poder tener contacto social ocurre al mismo tiempo que el alcohol, empieza el primer problema de plasticidad, ¿no? Justamente asocio que utilizando alguna sustancia de estas me siento cómodo, y si no está, regreso a esta condición de miedo. Por lo tanto, no he hecho andar otras estrategias que me permitan conectar, o al menos explicarle a los demás qué es lo que estoy viviendo para conectar o para compartir las emociones o las situaciones que estoy viviendo. Entonces es así como pequeños cambios en la plasticidad se pueden dar en esa dirección, pero también pueden darse en otra, en la misma dirección, para revertir ese efecto, ese cambio, ese moldeamiento, digamos, en el cerebro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, a la hora de que alguien tiene una conducta adictiva que ya a lo mejor es muy evidente y a lo mejor no hay el consumo de una sustancia, es precisamente una conducta a una adicción a una conducta o a una sustancia? ¿Qué pasa con el cerebro, por ejemplo, cuando necesita esa sustancia, no se la das? ¿Qué pasa con esas cuestiones de ansiedad, por ejemplo, en las que puede entrar una persona por estar necesitando una sustancia? Y bueno, yo sé que es dañino, yo sé que es malo cierta actividad a la que yo tengo una necesidad de acudir. ¿Qué hay que hacer en una situación de esas en donde tú estás consciente de tu necesidad, pero también de lo que necesitas, de que es malo o que no te hace bien? Interesantísimo, Julieta. Creo que una de las recomendaciones que a mí me parecen más interesantes es, en primer lugar, que no olvidemos que antes que cualquier otra cosa somos una persona con un montón de necesidades, con muchas dimensiones. Afortunadamente, podemos hacer conciencia de que somos seres multidimensionales, en el sentido de que el problema con una conducta o con una sustancia finalmente no es lo que nos define. Y por eso me parece muy importante mencionarlo, porque en el discurso que encontramos por todos lados, muchas veces se pone por delante el problema de la conducta adictiva y después el de la persona. Y ahora nos damos cuenta lo importante que es tener en primer plano todas las dimensiones que nos hacen humanos, en primer lugar, que nos dotan de derechos, ¿no? De derechos para la salud, para la educación, para tener una comunidad sana. Esto es quizá lo primero, por ahí empiezo siempre que me encuentro con esta explicación. Y luego, importantísimo, ya que sabemos que hay un montón de dimensiones, poder identificar
cuál de las conductas es la que está interfiriendo con aspectos de nuestra vida. Hay que tener mucho cuidado con esto para que aquella persona que seguramente ya tuvo procesos de invalidación en muchos aspectos de la vida y que probablemente ayudaron a que las conductas adictivas se establecieran como tales, no volvamos a invalidarlos en la experiencia de ser personas. Entonces, primera recomendación, a cada persona que veamos, antes de que sea un problema con sustancias, es una persona. ¿Cómo está viviendo las cosas con la familia, con los amigos, desde su perspectiva? Entendemos que en la mayoría de los casos, quienes sufren buena parte de las consecuencias del consumo, pues es la familia, la comunidad, los amigos. Pero tenemos que escuchar a aquella persona que está viviendo este proceso. Entonces, bueno, ese es como el primer paso, justamente para poder entender en dónde es que se fueron haciendo menos relevantes otras tantas de las actividades vitales que tenemos todos. Y en muchas ocasiones, en esta búsqueda, podremos encontrar algunas que se quedaron en el camino, que por alguna razón vieron interrumpido el acceso o la comprensión o la manera en la que en algún proceso de la vida se había facilitado y de repente ya no. Entonces, bueno, ese es uno de los elementos. Por ejemplo, estar con grupos de amigos, ¿no? Y poder hacer ejercicio. Lo pongo de esta manera. El deporte, a veces el deporte lo ubicamos como una actividad que no solamente nos provee de salud metabólica, de salud física, de salud en cuanto a nuestro aparato cognitivo, nuestra regulación emocional se ve beneficiada mientras hacemos actividad física en equipo o en deportes que no sean individuales. En muchos casos, el consumo de algunas sustancias al principio puede no interrumpir con la capacidad de gozo, de conexión, de bienestar que tiene una actividad física, puede irla supliendo, como lo hemos visto, yo creo que todos lo hemos vivido en nuestras comunidades en algún momento, ¿no? En donde ya no hay espacio público en donde podamos hacer ejercicio, ya no hay espacio público en donde podamos caminar. Esto lo vivimos mucho en las ciudades grandes o donde hay áreas de mayor inseguridad. Entonces, pues ya no tenemos oportunidad de salir, o como nos ha pasado en la pandemia, ¿no? ¿Cuántas veces no he escuchado que, pues como no se puede salir, como no se puede salir a correr, no se puede ir al gimnasio, pues todo el mundo me dice, bueno, pues que me eché una cerveza en la tarde, ¿no? Y otra en la noche, ¿no? Y así poco a poco va supliendo una cosa a la otra. La falta de conexión que hemos estado viviendo durante esta pandemia es bien característica de este tipo de problemas. Otro ejemplo que quiero aprovechar para mencionar, ¿cuánta gente no nos ha dicho que no consigue conciliar el sueño toda la noche? ¿Cuántos se están despertando por la madrugada cuando ocurría, si acaso, ocasionalmente, ¿no? Y saben una cosa que me parece interesantísima, esto le han llamado el jet lag social. Parece que buena parte de la estructura que tenemos en el día para saludar a nuestro vecino, al señor que recoge la basura y después al señor del puesto de periódicos cuando salgo a trotar por las mañanas, van dando una pauta para lo que mi cerebro va a organizar durante el día. Cuando eso desaparece, claro, resulta que nos vamos perdiendo, ¿no? Y de repente son las 2 de la mañana y ya no hay señales de a qué hora termina el día. Esto ha pasado con una cantidad de personas, ¿no? Y es motivo por el cual mucha gente dice, bueno, pues cuando me siento así, pues tomo algo, ¿no? O consumo alguna cosa para bajar la ansiedad. Y como no se puede salir ni a correr, bueno, este es uno de los problemas que hemos tenido con más frecuencia. El problema es que, de nuevo, estamos haciendo un circuito que se facilita. El cerebro es un sistema económico. Tenemos una economía energética en el cerebro. Va a preferir utilizar las rutas que le consumen menos energía cada vez. Por eso es que las vías facilitadas tienen mucho sentido. Nuestro cerebro es un equipo que tiene recursos finitos.
¿no? No tenemos así infinidad de recursos, tenemos que administrarlos durante el día. Si los tenemos ocupados en una cosa, no podemos ocuparlos en otras a la misma capacidad como la computadora. Y aquí, Jorge, me viene un poco la duda retomando el término de neuroplasticidad. Por ejemplo, sé que el hacer ejercicio tiene una recompensa para el cerebro y también el consumir una sustancia tiene una recompensa para el cerebro. A lo mejor el cerebro no sabe específicamente qué es lo que le estoy dando, solamente lo siente, el cuerpo físicamente, o sea, los músculos y todo eso sí, a lo mejor entra en contacto con la actividad y es diferente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la neuroplasticidad cuando entonces yo, en lugar de hacer ejercicio, mejor consumo una sustancia y recibo esa recompensa en el cerebro, pero ¿cuál es la diferencia entre beneficio, entre daño que hay entre el consumo y el haber hecho ejercicio, por ejemplo? Interesantísimo. Se los cuento. La neuroplasticidad se refiere a cómo cambiamos circuitos para adaptarnos a una situación. Entonces, si yo empiezo quiero aprender a tocar el cello, muy probablemente eche a andar nuevos circuitos que necesitan una sustancia. Les voy a decir un nombre técnico que se llama BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Tiro muchísimo BDNF y entonces las neuronas empiezan a poderse conectar de nuevo para que yo pueda repetir y entender cómo se toca el cello. También, cuando alguien empieza a consumir sustancias, tira BDNF, porque se tiene que hacer cada vez, se va adaptando al consumo, a vivir mientras está intoxicado, a reponerse del estado intoxicado, que también requiere adaptación, y finalmente genera cambios. Ahora, importantísimo, el consumo de una sustancia produce ese brinco durante poco tiempo y después esa neuroplasticidad se empieza a ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, porque de nuevo el cerebro que tiene esta economía energética va a tomar la vía más corta, que es la de la gratificación inmediata. Ciertamente, el problema es que todo lo que tenemos que postergar para tener gratificación a largo plazo, para lograr un grado académico, para ser virtuosos en un instrumento, en un deporte, para comprender a nuestra comunidad, requiere más tiempo, requiere más energía. Y ese justamente es la competencia de neuroplasticidad que tenemos en una cosa contra la otra. Y por eso es que creo que no debemos olvidarlo. Estamos hechos para conectar con los demás. Esto es muy, muy importante. La mayoría de las redes neuronales, de los circuitos neuronales que tenemos, están hechos para conectar con los demás. Nuestro cerebro es social. Impresionantemente, si no conectamos con los demás, o si esta necesidad de que nos puedan comprender, de que nos sintamos escuchados, que nosotros podamos leer a los demás y entender lo que está pasando, si esto no se cumple, la verdad es que hay una condición de aislamiento, de sufrimiento. En realidad eso da lugar al sufrimiento. Y les voy a contar una cosa que me parece muy interesante. En los estudios con resonancia magnética funcional, hace muchos años hacíamos experimentos en donde le poníamos imágenes a una persona y veíamos qué región del cerebro se activaba y cuáles se inhibían. Al cabo de muchos años, pudimos ver con la resonancia funcional que hay regiones del cerebro que todo el tiempo están trabajando, aunque no estemos haciendo nada. Y les digo a muchos de mis alumnos y pacientes, ¿qué creen que hace el cerebro cuando no tiene nada que hacer? Pues mira su Facebook. O sea, estamos repasando todas nuestras interacciones sociales y eso es lo que hace el cerebro, aunque no nos demos cuenta. Esta red, que le llamamos red de activación por defecto, la Default Mode Network, es la que está caminando todo el tiempo y es la que está relacionada con pensamientos autorreferenciales, autobiográficos, este spam mental, que a veces nos manda pensamientos a las 3 de la mañana, oye, ¿les habrá gustado? ¿No habrás dicho pura tontera? ¿De veras no eres un fraude? Estos pensamientos que no nos adaptan, que no nos hacen sentir mejor, y hay veces que nos angustian un montón,
están originados en la red de activación por defecto, que ocupa buena parte de la región medial de la corteza y regiones posteriores. Todas son de cognición social. Esto es fascinante. ¿Por qué se los Entonces es el menciono? equivalente a estarle dando scrolling al Facebook nada más y estar viendo. Sí, como cuando O sea, haces porque un nada más scrolling ves, ni siquiera sin lees, parar, ¿no? sin control. Ok. Efectivamente. La segunda parte de la explicación es la siguiente. Esto es lo que hace el cerebro cuando no tiene nada que hacer. Cada vez que tenemos que iniciar una función que requiere concentración, que requiere memoria, coordinación motora, en fin, las redes frontales tienen que apagar a esta red de activación por defecto para empezar a funcionar. El problema es cuando estas redes que tienen que apagar empiezan a ser insuficientes, cuando ya no les queda energía. Las redes frontales son metabólicamente mucho más sensibles que otras, entonces se agotan y cuando se agotan ya no podemos inhibirlas. Es lo que vemos en depresión, es lo que vemos en estrés postraumático, es lo que vemos en muchas condiciones que incluyen el consumo de sustancias prolongado, que genera un desgaste importante, de tal manera que nos cuesta más trabajo frenar los impulsos, frenar estos pensamientos autorreferenciales, automáticos, y eso da lugar a un estado de malestar muy importante. Cuando explico esto, en muchas de las conferencias va quedando clara la importancia de mantener sanas nuestras redes de inhibición, nuestro frontal. Es el que permite postergar la gratificación, es el que permite darle relevancia a los contactos sociales, porque es importante cultivar nuestra interacción con la familia, con los amigos, con la escuela, con los compañeros. ¿Por qué es importante? Finalmente, todos hemos tenido evidencia de que al integrarnos en un grupo que funciona bien, van quedando de lado muchas otras gratificaciones que no nos son gratas o que no nos son sanas. Y esa es una forma de reconstruir nuestro cerebro. Por eso es que es tan importante cuidar de nuestra comunidad, llámese pareja, familia, escuela, grupo, colonia, municipio, estado, país. Qué interesante y qué bonito. Se me hace bien bonito esta parte de cuidar el cerebro porque, digo, está dentro, nunca lo vemos, pero prácticamente es el que nos conecta con todo lo que está a nuestro alrededor y pues es prácticamente pues nuestro sistema que nos hace funcionar y el que responde a prácticamente todos los estímulos que tenemos. Y en esta parte es de reconstruir tal vez. Y me gustaría, Jorge, que nos platicaras un poco, a lo mejor de un niño que entonces empieza a construir, no precisamente el cerebro, porque pues el cerebro está desde que el bebé nace, desde que empieza a crecer, pero cómo vamos construyendo esas redes, cómo vamos construyendo esas conexiones y cómo vamos entonces haciendo un ambiente idóneo o ideal para que entonces un niño a la hora de que crezca y empiece a recibir esos estímulos fáciles que son, por ejemplo, la tecnología y que son muchas veces las sustancias adictivas y que va desde el azúcar, que va desde las compras que empezamos a hacer ya como adultos, cómo mantiene un niño esa parte, su neuroplasticidad enfocada a lo sano, cómo encaminamos entonces esto como papás hacia un niño. Es interesantísimo. En realidad, la parte más importante que desde la crianza conecta con cómo nos vamos a regular en el futuro y la capacidad de autodirigirnos tiene que ver con el estilo de apego que generamos. Los estilos de apego más seguros, o sea, como padres, nuestra obligación es ayudar a los menores, desde que somos bebés, a regularnos, a sentirnos mejor. Y esto es fundamental. Para esto tengo que decir que la disponibilidad emocional y la conexión de los padres hacia los hijos tiene que estar presente. Cuando no estamos emocionalmente disponibles, o porque los padres estamos deprimidos, o porque estamos con un nivel de tensión, o porque hay problemas en la relación de pareja, o porque hay fatiga extrema por el tipo de trabajo o por la inseguridad, muy probablemente estemos menos
emocionalmente disponibles. Y este es el primer punto, porque la regulación, la primera fase en la que podemos identificar nuestro estado de ánimo, requiere de un espejeo emocional con nuestros padres cuando somos bebés. Y esto requiere mucho tiempo. Requiere que cada vez que el niño está angustiado, hacemos una mímica similar y luego tratamos de regularlo. A la larga, eso permite al bebé saber que se puede regular. Pero ¿qué ocurre si la mamá está deprimida o si está consumiendo? No va a poder hacer esa conexión tan importante, ese ajuste en la capacidad de regulación tan sutil y requiere de una calibración precisa. Si eso se pierde o si eso no se va construyendo, probablemente las maneras de reaccionar de un bebé se vuelven difíciles o desorganizadas. Y esto significa que frente a situaciones que requieren organizar el pensamiento, puede haber una reacción más bien de estrés, de angustia, algo muy visceral. Esto ocurre a lo largo de buena parte de la infancia, no solamente de la primera infancia, sino también de la adolescencia, que este acompañamiento en el cuidado de nosotros como padres de los hijos, es una construcción paulatina, pero requiere disponibilidad emocional, requiere generar un espacio seguro, o sea, requiere escucha, empatía, la ayuda y el aprendizaje a construir ambientes que no sean sanos. Efectivamente, cuando el estilo de apego es un apego ansioso, no sé si habrán escuchado este término, en donde el estilo de cuidado nunca es predecible y genera mucha ansiedad en los pequeños. Sabemos que es una de las condiciones que generan es un factor de riesgo importantísimo para que cuando alguien se encuentra con una sustancia que mitiga esta angustia, probablemente tome ese camino que es más corto para regular la ansiedad. O cuando no podemos identificar estas señales sociales para saber cuándo podemos pedir ayuda o cuando alguien requiere de nuestra ayuda, ¿no? Este es un proceso paulatino. También entender nuestro propio proceso emocional. Sabemos, o sea, que podamos decir cuando estamos enojados, cuando discrepamos con los demás sobre algún aspecto de la vida, cuando tenemos alguna necesidad humana esencial y podamos comunicarla, son habilidades indispensables que se van construyendo a lo largo de la infancia. Entonces, estos son los ambientes que me parecen más importantes. Estar al tanto de mi cuerpo, de mi estado de ánimo y de mi pensamiento también. Es un proceso que se va construyendo paulatinamente. Poder vigilar, poder saber, observar mi pensamiento, es algo que ahora está en boga. Habrán escuchado este estilo de ejercicios mindfulness o de atención plena que van dirigidos a que podamos estar atentos a cada proceso de pensamiento y que podamos interactuar con él. Esto es mucho más valioso que el estar frente a equipos tecnológicos que nos llaman la atención, que nos despiertan motivaciones, que al final pues sí se parecen a lo que hacemos todos los días, pero la verdad es que no existen. O sea, son virtuales, ¿no? Entonces no se aplican en el campo de la vida cotidiana. Sí, que si bien la tecnología es una herramienta y que recibimos un estímulo muchas veces positivo, tenemos que saber también que no que todo lo más importante, sino lo que nutre la emoción, nuestro ser humano es el contacto, la conexión con la gente, y que si bien, bueno, podemos aprender muchísimo y creo que la tecnología es parte fundamental del ir también desarrollando nuestro cerebro hacia un futuro, el no perder ese contacto, no perder como el arraigo que nos da nuestra gente, nuestra ciudad, nuestra familia, el estar en contacto con las emociones es lo que nos permite entonces disfrutar y poder aplicar lo que aprendemos a través de toda esta tecnología, ¿no? Y fíjate, Jorge, que parte de este aniversario, nuestro lema es el futuro es hoy, y cómo el qué estamos haciendo ahorita es lo que nos va a dar muchas veces, ya sean consecuencias o no, los frutos que vamos a tener más adelante
las actividades que estamos haciendo ahorita, con quién nos estamos conectando, porque muchas veces nos empezamos a conectar con un grupo de personas y aparentemente ahorita nos sentimos bien, nos trae una recompensa muchas veces inmediata, pero sí hay algo de esa conexión que construye un futuro, que me pone en otro lugar más adelante. Entonces, es muy padre el construir y reconstruir nuestro cerebro también a través de eso, para que en un futuro pues tenga una mejor respuesta, ¿no? Absolutamente, Julieta. Es bien importante considerar cómo nos queremos ver a futuro y efectivamente identificar cuáles son los valores, cuáles son a qué le vamos a poner importancia de cómo nos queremos ver más adelante, tanto en la salud física como en el estado de ánimo. Y no quiero dejar de hacer mención de la enorme importancia, del peso que tenemos que darle a nuestra cultura, a nuestro entorno cultural. Finalmente, todos provenimos de un ambiente que tenemos que tener muy claro cuál es, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace sentir que somos partícipes de nuestra cultura? Todos, la cultura es algo vivo, es algo que evoluciona. Tenemos prácticas hermosísimas en todo nuestro país. Y lo cierto es que ese es un capital real que sí tenemos. O sea, en cada uno de los estados de nuestra república hay prácticas que todos adoramos y que identificamos como nuestras, como en todo el país. Y es bien interesante porque hemos visto que hay tantas otras naciones que tienen una cultura como mucho más global y han tenido que enfrentar problemas identitarios en sus grupos de jóvenes. Afortunadamente en México disfrutamos de muchas de nuestras prácticas culturales. Tenemos que reconocerlas, tenemos que preservarlas, porque muchas de ellas son uno de los ingredientes fundamentales para regularnos y para integrarnos como comunidad. Y no olvidemos, la cultura es algo que todo el tiempo cambia. Entonces, yo invito a todos a que podamos reconocer cuáles son las prácticas que tenemos en nuestra comunidad, cuáles son las que disfrutamos más. Si es el Día de Muertos porque nos gusta el olor al cempasúchil, nos gustan los colores y vemos a los amigos y recordamos a los, ahora lo digo porque estamos muy cerca de esa fecha y es una fecha que es patrimonio inmaterial reconocido por la UNESCO, pero que además todos estamos de acuerdo porque disfrutamos mucho, así como la gastronomía, nuestra música, muchos elementos culturales que finalmente sí tenemos y que nos dan arraigo. Entonces, y no por preservar los que sean ancestrales y ya, evolucionan todo el tiempo y vamos a encontrar hasta hip hop del Día de Muertos, que también es parte de la cultura que estamos viviendo todo el tiempo. Entonces, bueno, como mensaje, no olvidemos que lo estamos construyendo a nivel individual, a nivel de grupo y todos estamos y hacemos la cultura en la que queremos vivir. Pues muchísimas gracias, Jorge. Ha sido muy nutritiva esta charla en lo personal también y espero que para todos los que nos estén escuchando también. Sentí que fui como a terapia literalmente. Es muy reconfortante escuchar que todo lo de afuera nos va construyendo y no es precisamente lo que sucede aquí adentro lo que es real. Hay mucho de afuera que nos nutre, que nos aporta, que nos hace crecer también. Y pues una vez más agradecer la presencia de CONADIC en este Museo Interactivo sobre las Adicciones. Es fundamental, nos nutre mucho. Al cerebro del MIA es muy importante la relación que hay con el comisionado Gadi Savicki, contigo ahora, que espero podamos seguir teniendo muchísimas charlas más. Y pues desde acá de Culiacán, con el apoyo y el respaldo del presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro, de todo el personal del equipo MIA, del director del proyecto Luis León, Bruno Bernal, y en lo personal también, te agradezco muchísimo por formar parte de este aniversario, por formar parte de la prevención de adicciones, y qué orgullo tener gente tan capaz y preparada al mando de esta situación tan importante que como es la CONADIC, la Comisión Nacional contra las Adicciones. Y pues los invitamos abiertamente a Culiacán. Jorge, ya tú y el comisionado, yo creo que ya tienen un viaje pendiente, sí. Y sé que también tienes hijos. Nos encantaría que trajeran a sus hijos. Somos
un museo interactivo en el que los niños, los adultos, los abuelos son bienvenidos, porque creo que cada uno tiene una etapa diferente de vida que aprender y que compartir también. Claro que sí, muchísimas gracias a todas las autoridades. Les envío un saludo muy, muy cálido de parte también del comisionado. Estamos contentos de participar en todas las iniciativas que están dirigidas a informar, a prevenirnos un poco de cómo podemos hacer para enfrentar este gran problema que representa el consumo de sustancias en nuestro país, y hacerlo de una forma que nos haga sentir empoderados, que podemos hacer cosas y conectar desde el lado más amable y más humano que podamos tener todos nosotros. Julieta, muchísimas gracias. Gracias a todo el auditorio. Que tengan una excelente jornada de aniversario del MIA. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues gracias a todos. Los invito a continuar con toda la serie de programación que tenemos para ustedes, a seguir celebrando. Es un día muy, muy importante para todos nosotros. Gracias por ser parte de esto y seguimos adelante. Bye, bye. Besos, Jorge. Hasta luego, realmente, que estén muy bien.